Bueno, seguimos aquí charlando con quien es actualmente ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, y con Jorge Osona, de quien ustedes ya han oído otras veces aquí. Y Jorge nos planteaba el tema del pobrismo y de cómo desde determinados lugares nadie, o de esos lugares que se benefician con el pobrismo, no hay la más mínima intención de cambiar las cosas, sino de aprovechar esa situación. ¿Qué hace un Estado frente a eso? Bueno, uno de los roles, me parece, o por responsabilidades más grandes, es primero la igualdad de oportunidades. Yo creo que el Estado tiene que nivelar la cancha y generar la posibilidad... Pues es la equidad. Exactamente, que muchas veces es un concepto que no siempre se tiene en cuenta a la hora de la política pública, ¿no? Eso por un lado. Y después esta idea de integración, ¿no? Es más, hay una, si vos me permitís, hay una discusión de si hay diferencia o no entre igualdad y equidad. Yo creo que sí la hay. Y hay un ejemplo que a mí me mandaron en una imagen, que a lo mejor ustedes la han visto también, 3 personas de distinta edad y estatura, por lo tanto, que miran un partido de fútbol por encima de una valla de madera. Está el papá, lo que se supone el papá, con un cajoncito de verdura, que con medio cuerpo por encima de la valla mira el partido. Está el hijo adolescente, que con el mismo cajoncito mira y tiene la valla por la mitad del pecho. Y está el más chiquito con un mismo cajoncito que mira por un agujerito que hay en la valla. El papá se baja de su cajón, se lo da al más chiquito, y el chiquito, ahí hay equidad. Igualdad había antes, cada uno tenía un cajón. Sí, es clarísimo, y es la obligación del Estado poder poner ese cajón, el cajón que cada uno necesita, que no siempre es el mismo, no siempre es en el mismo momento, y sobre todo esta idea de integrar. Cuando hablábamos recién de los barrios populares, asentamientos, villas, el nombre que uno le quiera dar, la integración, esta idea que se fomentó durante muchos años, yo coincido con Jorge, entre el afuera y el adentro. Y ver al de afuera y a su vez el de afuera ve al del barrio como la amenaza, como el peligro. Claramente lo que ha hecho es primero levantar los niveles de violencia, de desconfianza, etcétera. Y cuando uno genera actividades de integración, ve que probablemente son muchas más las coincidencias y los temas en común. Pero eso hay que trabajarlo, y eso es un rol que claramente le corresponde al Estado, generar puentes todo el tiempo, y esta idea de la posibilidad de salir y de romper el círculo de la pobreza. Porque la pobreza en la Argentina tiene un círculo vicioso que es un perro que se muerde la cola durante varias décadas, y sobre todo un fenómeno que sucede, mejor dicho, hace varias décadas, que es la transferencia intergeneracional. Es decir, cuando nosotros en la época que estaba María Eugenia la ministra en la ciudad, yo la acompañaba desde esa época, habíamos hecho una encuesta entre los centros de primera infancia, muy interesante, donde le preguntábamos a los padres de los chicos de los centros, chicos de 45 días a 4 años, cómo veían ellos a sus hijos a futuro. Y se daba un caso muy interesante, que era que entre los papás argentinos eran pesimistas respecto al futuro de su hijito de menos de 4 años. Y los papás extranjeros del mismo barrio, del mismo centro de infancia, exactamente en la misma condición, eran muy optimistas y respondían que ellos creían que sus hijos iban a estar mejor que ellos. Y eso fue también, me parece, un poco lo que en otra época fue el motor del ascenso social, de la aspiración de la clase media y demás. Y eso, ahí hay otro tema que se puede charlar mucho, pero creo que es central, que es el tema educativo, ¿no? Claro. Me parece que es la gran herramienta, sin duda. Yo creo que sí. Ahora, no es casual que cuando hay grandes modificaciones, siempre se cita el caso de Medellín, es porque el Estado entró de lleno al medio, con escuelas de la mejor calidad, con toda una mirada moderna, no modernosa, sino actualizada, porque, a ver, yo cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, teníamos un plan que se llamaba Solidaridad, de atención con alimentos y además entrega de dinero para los chicos, etcétera, muy parecido a lo que después fue Jefa de Hogar, etcétera, que estaba en el plan. Ahora, mi preocupación, y por eso había tomado contacto con varios sectores, es la falta de agenda. Cuando vos lográs que un chico termine su escuela secundaria, lo que fuere, vos sabés muy bien que para conseguir trabajo
necesitas tener conocimientos de a quién pedirle trabajo. Ya no te digo enchufe para que sea un trabajo público, sino ¿cómo haces? ¿A dónde vas a pedir? Hasta dar el domicilio es un problema cuando vivís en una villa. Entonces, lo que se llama la falta de agenda solo se consigue con el contacto de interior y el adentro y el afuera, ¿eh? No, absolutamente. Y más en un contexto donde, y parte del debate sobre la educación tiene que ver con eso, qué estamos enseñando y qué están aprendiendo nuestros chicos en función del mundo al que van a salir, porque después se produce muchas veces un choque muy fuerte entre la formación, las herramientas que les dio la escuela secundaria y lo que el mercado del trabajo o el mundo del empleo requieren, y ahí también, esto que decís vos, los sectores, cuando uno muchas veces habla con las empresas, dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes ven a mediano plazo que van a estar necesitando? Porque tal vez no estamos enseñando esas herramientas o ese tipo de necesidad, ¿no? Bueno, en Francia, hace ya muchos años, cuando yo aspiraba, cuando disputé la gobernación de la provincia de Buenos Aires, me fui a estudiar varios programas distintos, tanto en seguridad como en esto. En Francia tenían un acuerdo en los barrios, sobre todo poblados por mucho inmigrante, un acuerdo con empresas que una vez que el chico se recibía, ahí sí la mayor parte terminaba su secundario, les ofrecían un trabajo por un tiempo y el resultado final era que la mayor parte, un porcentaje alto de esos chicos quedaba definitivamente como empleado en la empresa. Lo entrenaban, otros no, y bueno, y peleaba el Estado contra las dificultades que provenían generalmente del propio núcleo de otros chicos que le decían, ¿para qué te vas a ir a trabajar si nosotros, mirá, tomamos cerveza o vendemos un poquito de droga o qué sé yo qué, que lo tiraban para atrás, ¿no? Bueno, era una pelea cuerpo a cuerpo. Sí, claro. Yo te cuento un poco mi experiencia como educador, ¿no? Tanto a nivel secundario como a nivel universitario. Uno lo que ve durante los últimos años es un incremento, por ejemplo, de la presencia de chicos y chicas de origen popular en la universidad, ¿no? A raíz de todas las facilidades que se dieron para recibirse en la secundaria, los fines, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que traen un nivel tan bajo que finalmente rebotan, cosa que es una fuente de frustración. Así es. Yo procedo de una escuela pública, ¿no? Y todos mis compañeros, sin excepción, somos profesionales. Todos sin excepción. Dicho sea de paso, todos mis médicos, mis abogados, son todos compañeros míos de colegio y nos reunimos una vez por mes, dicho sea de paso, a comer y a compartir cosas. Y estoy hablando del año 75 cuando yo me gradué, ¿no? Una cosa que hoy ve en los sectores populares es también, como contrapartida de esto que yo decía, de gente que trata de ingresar pero que no puede porque tiene muy mala base, ¿no? Con lo que esa promesa de inclusión fracasa en la integración, como dicen, y por lo tanto no sirve, ¿no? Es, bueno, el Además, hecho, es otra frustración. es otra frustración. Después hay otra frustración. Bueno, yo no voy a poder salir de esto. Yo no estoy hecho para eso. Y por lo tanto, a lo sumo puedo, bueno, conformarme con alguna especialización como un curso de peluquería, enfermería, bueno, o trabajar en una estación de servicio. No quiero estudiar, quiero trabajar y no quiero calificar, ¿no? Ni siquiera terminar los estudios secundarios. Eventualmente haré un fines en algún momento, si no, no me interesa, ¿no? Finalmente yo lo que quiero es trabajar, el estudio no me importa. Fines son esos proyectos, expliquemos, ¿no? Sí. Esa posibilidad que hay de hacer el secundario con menos horas de concurrencia, Sí, determinado. Más flexible. mucho más flexible, sí, pero para que en adultos. general no crea un hábito de estudio como te crea una exigencia cotidiana. Sí, de Y todos modos después hay experiencias tenés muy dificultades. exitosas, ¿eh? Hay cosas, hay gente que hace un gente esfuerzo que sí, formidable. como en todos lados. Como en todos lados, no se puede Pero generalizar. generalmente es una exigencia menor a un lugar que va a tener exigencia mayor. Totalmente. Sí, los números en el caso de la provincia, digo, que el 50% de los chicos no termina el secundario, debiera ser uno de los números más alarmantes en materia no solo social. Y después hay otro número que también encubre algo de lo que decía Jorge, que es muchos de los que terminan no comprenden, porque esto lo vimos, y fíjate qué paradójico yo pensar que hay mucha gente que se negaba o se oponía a las evaluaciones, ¿no? Lo importante que es poder evaluar
qué estamos enseñando, qué se está aprendiendo efectivamente. Muchos de los chicos que terminan el secundario no comprenden un texto o no pueden hacer una operación matemática. Tienen problemas de abstracción, por sobre todo. Con lo cual ese título, digo, es un poco el camino a la frustración, porque también, digo, no te da la herramienta concreta, y eso fue una de las cosas que nos permitió haber podido hacer las pruebas aprender, que básicamente lo que dijeron fue qué se está aprendiendo, qué se está enseñando, y en función de eso, dónde hay que poner el foco para adelante. Santiago, si bien vos trabajabas en el área social del gobierno de la ciudad, ¿qué fue lo que te impactó más cuando asumiste, cuando desembarcaste en la provincia? ¿Qué resistencias encontraste? ¿Qué colaboradores impensados para transformar? Qué buena pregunta. Sí, yo vivo en la provincia, soy de Villa Ballester, del partido San Martín, o sea, conozco bastante bien la dinámica del conurbano. Nunca había trabajado en la administración pública provincial, había tenido contacto por distintas razones, pero nunca el micromundo de La Plata, como se le dice. Yo creo que una de las palabras que encontramos, o que encontré que mejor lo describe lo que vimos, es desidia. Lo charlábamos recién antes del programa, ¿no? Esta idea y sorprendente idea del nivel de abandono de cosas elementales que uno supone que una provincia como la provincia de Buenos Aires debiera tener, y un ministerio de las características del Ministerio de Desarrollo Social. María Eugenia lo decía en la primera sesión de apertura de sesiones en La Plata. Nosotros llegamos y el depósito de emergencias de la provincia, ustedes van a acordar que en agosto de 2015 la provincia sufrió una inundación muy grande, sí, que causó tremenda, muertos, que tuvo, sí, y aparte que... Ni siquiera se sabe cuántos todavía. No, esa es la del 2013 de La 2013, Plata, pero en 2015 hubo una muy grande que afectó básicamente conurbano, y cuando nosotros llegamos, el depósito de emergencia de la provincia de Buenos Aires tenía 39 colchones. Está el inventario firmado, digamos, no es un eufemismo, ¿no? Y yo decía, y como eso hay mil ejemplos, pero digo, como dato, digo, ¿qué capacidad? Una provincia que es un país. 16 millones de habitantes, 900 kilómetros de punta a punta en diagonal, caminos y rutas que no son los que digo, vías de comunicación que uno quisiera. Es apenas más chica que Francia. Sí, es así. Y aparte con esto que hablábamos, varias provincias en una, porque vos tenés la realidad del interior, como le decimos, que tiene sus particularidades, el conurbano del que hablamos húmeda, recién. Sí, no es lo mismo de Pigüé que Loma de Zamora, o Bahía Blanca que San Nicolás. Digo, hay una variedad muy grande. Bueno, pero ese es el estado de cosas que encontramos. También hay que decirlo, encontramos colaboración de gente que cuando vio que nosotros veníamos con un ímpetu, con una mirada, con esto de sacar el estado del territorio, al principio generaba un poco de susto. Sí, y esta cosa de la comodidad del escritorio, porque claro, viste, yo muchas veces con las trabajadoras sociales del equipo decía, bueno, pero ustedes estudiaron trabajo social, tienen una vocación, se supone que lo que más te gusta es hacer campo, como se dice, ¿no? Es de estar recorriendo los barrios. Y claro, tantos años de desidia o de no reconocimiento del trabajo a veces, yo creo que, digo, hay mucha gente valiosa, hay muchos equipos, pero necesitan que los reconozcas, que los motives. Y eso empezó a funcionar, digo, yo pero siempre digo, la palabra para mí 2015 es desidia, porque explica, había cosas que ni siquiera eran temas de plata, eran temas de acomodar una mesa y una silla y pasar un poco una escoba, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, creo que de todos modos hay todavía muchas cosas por hacer, hay todavía muchas inercias. Bueno, seguro. Sí, como es obvio. Por ejemplo, el tema de las cooperativas es en ese sentido crucial. ¿Cómo se arman las cooperativas? Vamos a hablar en términos teóricos y en términos prácticos. Bueno, en términos teóricos, bueno, una cooperativa debería ser el producto de la iniciativa de un grupo de gente que quiere hacer lo que se llama un autoemprendedorismo social. Entonces, bueno, nos ponemos a hacer algo. Es lo que todo el mundo hoy aconseja. Exactamente. Ser emprendedor. ¿No? El Estado eventualmente te puede ayudar dándote un subsidio hasta que vos puedas tener tu capital social, ¿no? El Estado puede ayudarte con herramientas, con útiles de trabajo, con formación. Eventualmente el Estado puede tomar la iniciativa e impulsar una cooperativa. Todo esto es la teoría. En la práctica funcionan la mayor parte de las cooperativas, por lo menos de la cooperativa de Argentina Trabaja, ellas hacen, que ahora las están subsumiendo a todas en una que se llama Hacen Futuro, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la educación, porque ahora han dejado de exigir contraprestaciones, habida cuenta de que no hay instrumentos como para supervisar si eso se cumple o no. Entonces lo único que exigen es que se eduquen.
primero que hagan la primaria, los que no la tienen terminado, luego la secundaria y eventualmente después una calificación. Fíjate vos el nivel, ¿no? El nivel de distorsión que se produjo a raíz del sistema Además, de cooperativas. estamos hablando de adultos. Ahora, la mayor parte de las cooperativas fueron creadas desde el Estado y tuvieron una connotación política, es una forma remozada, actualizada de unidad básica. Claro. Pero peor que una unidad básica, porque una unidad básica dejaba de ser un lugar voluntario, donde la gente iba por una militancia, por una fidelidad. Acá, bueno, determinados referentes de la política municipal organizaban 20, 30, algunos tenían 2, 3, depende el peso que vos tuvieses en el Consejo Deliberante, en la política nacional y provincial. Entonces es una cooperativa, ¿no?, de 60 personas, 40 personas. Bueno, 10 trabajan y 10 cobran el subsidio pleno, ¿verdad? Ahora, el resto son cooperativistas de cartón. Es decir, ¿Qué quiere decir? o cobran la mitad, o no cobran nada, o cobran una tercera parte, ¿Y qué ¿verdad? hacen? Porque no hacen nada, pero como contrapartida tienen la obligación de activarse políticamente cuando lo dice el referente de la cooperativa. ¿Y Ahora, contrapartida por nada? No. por nada, absolutamente. Claro, porque hay gente que ni sabe que es cooperativista. Ah. Y eso lo percibe directamente el referente. Otra Está gente bien. que sí sabe, pero sabe que al no hacer nada, ¿verdad? Bueno, tiene que conformarse con la mitad o con el 80%. Después está el otro tema, porque las cooperativas habrían de participar en licitaciones para realizar obras de fuerte incidencia social. Bueno, cuando iban a cobrar los saberes a los efectos de comprar los instrumentos de trabajo, etcétera, el referente se quedaba con el 80 o el 100%, ¿no? Los directores de las cooperativas perplejos aceptaban, otros resistían y sufrían represalias, porque finalmente era el propio poder político el que le ponía los contadores, los abogados y por supuesto dibujaban todo. Eso es, bueno, eso te conduce de una u otra manera a la corrupción de la obra pública. Y entonces ahí está como esas cooperativas fueron disolviéndose o se fueron reorganizando, vinculándose con las delegaciones municipales para realizar estas tareas que poco tiene que ver, ¿verdad?, con, por ejemplo, la recolección de residuos o cortar el pasto de las plazas, etcétera, ¿no? Después otro tema, la educación. Muchas cooperativas están diseñadas a los efectos de que la gente se califique. Bueno, no hay forma eficaz de supervisar eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se da por aprobado cosas que no se han hecho. Entonces la gente sale con un título que es absolutamente falso. Ahora, ahí hay que supervisar, para eso se necesita actualizar los censos. Bueno, muy bien, ¿quiénes integran esa cooperativa? ¿Qué hacen? Se supervisa si lo están haciendo o no, si se cumplen los objetivos que se han fijado o no. Bueno, no hay personal político para eso. Esto te da la pauta del nivel de destrucción a que ha sido ¿Eso es sometido a el Estado. nivel intendencia? ¿Es a nivel gobernación? Sí, ahí en realidad lo que decía Jorge es, había varios programas en simultáneo, parte de esta desidia, del desorden, es a nivel nacional, pero básicamente lo que había eran muchos programas superpuestos y que no estaba muy claro tampoco el rol de cada uno. Hoy, digamos, la foto de hoy es, primero este cambio que es central, que yo creo que pasó un poco inadvertido el año pasado, pero me parece que es central, que es esta idea de no solamente la parte de hacer una contraprestación educativa y no la otra contraprestación que muchas veces no se cumplía, sino que ayuda a romper el vínculo clientelar. Porque el gran problema del beneficiario, que por temor, por esta presión del entorno, porque había un dirigente que le consiguió el beneficio, no podía, no se animaba a romper. Hoy, el año pasado hubo un reempadronamiento obligatorio en el ANSES, cada persona de manera individual tenía que ir al ANSES. Hablo de, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pensemos, son 254.000 personas que reciben el Haciendo Futuro, que unificó todos los programas. El Ellas Hacen, que estaba destinado a mujeres, el Argentina Trabaja, que es el más conocido, y el Salario Social Complementario. En ese universo hubo que reempadronarse en el ANSES, lo que también pasó bastante desapercibido, pero generó situaciones de tensión en oficinas del ANSES, gente que decía, nosotros no vamos a ir porque no tenemos por qué ir, digamos, dirigentes o punteros que planteaban, no vayas porque yo me voy a ocupar, pero no vayas. Bueno, eso se unificó, la bancarización plena,
Eso también es una herramienta que ayuda. Es decir, que la asignación va por tarjeta. Es una tarjeta del Banco Nación a nombre de la persona que es la titular del derecho. Lo mismo pasa con los programas alimentarios. En el caso de la provincia, el más grande es el Más Vida, llega a casi 300.000 familias. Es una tarjeta del Banco Provincia de débito, que no es transferible. Todas esas son herramientas que empoderan de alguna manera a la persona de manera individual. Hay que trabajar muy fuerte con una cultura en muchos casos. Nos hablábamos también recién, arraigada de muchos años respecto de sobre todo de la cuestión clientelar. Pero la oficina del Estado en el barrio, y vuelvo con esto porque me parece central, acompaña este proceso. Es decir, vos tenés dónde ir, porque también es cierto que muchas veces los punteros crecieron durante décadas porque no había otra alternativa. Porque en ese barrio el único que más o menos podía resolver algo era él. Obvio. Hay una cuestión sí. El problema es la bancarización resuelve, por supuesto, mucho. De hecho, el sistema está bancarizado hace muchos años atrás. El problema pasa por otros controles que son informales y que son subculturales y por lo tanto escapan a la percepción beberiana, por así decir, de la burocracia pública. Por ejemplo, tomar asistencia. Bueno, muy bien, ¿quién toma asistencia de los trabajos que se hacen? Bueno, si vos evidentemente no cumplís con lo que yo te pido, yo te pongo que faltaste 20 o 30 veces con la amenaza que te saco el subsidio, porque, bueno, digo que finalmente vos no lo mereces porque no venís nunca. No, pero por eso la terminalidad educativa te rompe eso, porque ya no necesitas que alguien te pase presente en un trabajo de desmalezado. Hoy lo que vos tenés que hacer de manera individual es ir al ENSES y certificar que estás haciendo el curso de terminar la primaria, terminar la secundaria, formación profesional. Yo creo que ese fue un gran cambio que obviamente cuando vos venís de más de 10 o 12 años de un sistema que, coincido con vos, se montó pensando en muchos casos en eso. Yo siempre recuerdo cuando los jefes de hogar se crea como programa, que es una situación absolutamente crítica de la Argentina. Eso después se evoluciona en la asignación universal por hijo. En la asignación universal por hijo vos no tenés margen para el clientelismo, porque es un derecho, la gente lo conoce, va al ANSES, certifica escolaridad, certifica vacunación de los chicos, culturalmente se instaló como un derecho, y aparte con consenso de todas las fuerzas políticas, por lo tanto ahí no hay, digamos, nadie te gestiona una asignación por hijo. Yo creo que el Haciendo Futuro va camino a un esquema similar, es decir, donde la gente lo reconozca como un derecho y que tiene que cumplir una contraprestación, que en este caso es educativa y ya no de reemplazar al servicio público municipal. Bueno, Santiago, Jorge, yo tengo que agradecerles. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Pablo. Pero bueno, esto yo sé que da para mucho, pero bueno, así son las cosas. Y a ustedes los saludamos, les agradecemos que nos hayan acompañado. Les deseo que terminen muy bien la tarde, buen domingo, y la recomendación de siempre: no mueva el dial, no sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.